Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. A principios de 1917, la tensión política en Rusia es enorme. La economía había empeorado con la entrada en la Primera Guerra Mundial, generando hambruna y malestar en el pueblo. La impopularidad del zar Nicolás II está en su nivel más alto. La Rusia de los zares, que parecía ser eterna, se derrumba por las derrotas en el frente y el hambre de su pueblo, sumiéndose en la revolución. La derrota rusa en la guerra contra Japón en 1905 provoca huelgas y manifestaciones a escala nacional que son aplastadas por una sangrienta represión. Si bien el levantamiento fracasó, impulsó cierta liberalización del régimen. El zar acepta la creación de una especie de parlamento denominado Duma, que era una asamblea de ciudadanos destacados, pero sin poder. En 1914, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial y la situación económica se agrava. La falta de mano de obra campesina por el conflicto generó una escasez de alimentos y por tanto hambruna para la mayor parte de la población. Esta crisis aumentó la impopularidad del zar Nicolás II, que se negaba a reformar por completo su régimen absolutista. El descontento con la guerra y la falta de alimento allanará el camino hacia un nuevo levantamiento popular en febrero de 1917. El 23 de febrero, Día Internacional de la Mujer, según el calendario juliano vigente en Rusia, miles de mujeres de los barrios obreros marchan hacia el centro de la ciudad, demandando, entre otras cosas, alimentos y la salida de Rusia de la guerra. Al otro día, miles de obreros van a la huelga y se unen a la protesta. La revuelta se generaliza por toda la ciudad, dando comienzo a la Revolución de Febrero. El zar, que se encontraba en el frente, ordena terminar con las protestas, reprimiendo a los manifestantes. En la noche, los soldados, muchos de ellos campesinos, obligados a servir al zar, se amotinan y se unen a los manifestantes. Los miembros de la Duma se levantan contra el zar durante una sesión extraordinaria y declaran su autonomía. A la par, soldados y obreros forman una asamblea o soviet y eligen a delegados para que los representen. Esta asamblea pasará a la historia como el Soviet de Petrogrado. Tanto el Estado Mayor como la Duma instaron al zar a abdicar por el bien de Rusia. Consciente de su falta de apoyo, el zar Nicolás II abdica al trono en los primeros días del mes de marzo. El levantamiento fue un éxito, la Revolución de Febrero triunfó. Pero ahora hay que gobernar y existen dos visiones para el futuro. Por un lado, miembros de la Duma, que quieren una Rusia capitalista y liberal. Y por el otro, el Soviet, con una mayoría socialista. Tras largas negociaciones, ambas partes acuerdan formar un gobierno provisional con mayoría de liberales. Alexander Kerensky es el principal arquitecto de este gobierno. Comenzará siendo ministro de guerra y terminará como presidente. El objetivo prioritario del nuevo gobierno es establecer la libertad.
La primer medida es abolir los castigos en el ejército. Además, ya no son más súbditos, sino ciudadanos. En solo una semana, se toman medidas sin precedentes, como libertad de expresión, de prensa, abolición de la pena de muerte, sufragio universal. Se establecen asambleas populares por todas partes, no existe ciudad rusa que no tenga un soviet, donde su población pueda expresar sus quejas. Las tierras ya no pertenecen al zar, sino a los campesinos. También hay mejoras para los obreros. Se reduce el horario laboral y se incrementan los salarios. Además, mejoran las condiciones laborales en las fábricas. Pero el nuevo gobierno sigue comprometido con la guerra, cosa que el pueblo, y en especial los socialistas, no aprueban. Esto traerá consecuencias. Un nuevo protagonista vuelve del exilio, con ideas radicales que conducirán a Rusia a una nueva revolución. Alemania estaba convencida que para ganar la guerra debía desestabilizar a sus oponentes. Entra aquí Vladimir Ilich Ulyanov, que pasará a la historia como Lenin. Se encontraba exiliado en Suiza y deseaba regresar a Rusia para hacer su revolución. Así fue como los intereses alemanes y bolcheviques se cruzan. Los revolucionarios rusos necesitaban ayuda para llegar y hacer su revolución. A cambio de triunfar la revolución, la nueva Rusia acordaría la paz con el Imperio alemán. Lenin, finalmente, vuelve de su exilio. Ya es hora de pasar a la acción. Su partido, el partido bolchevique, solo cuenta con 5.000 miembros, en una ciudad de 2 millones. Se opone fervientemente a la guerra y al gobierno provisional. Declara todo el poder para los soviets. La permanencia de Rusia en la guerra, cosa que se exigía en febrero, pone tenso el clima en la capital. Las calles nuevamente se llenan de manifestantes. La revolución burguesa está en punto muerto, declara Lenin. Poco a poco, las ideas de su pequeño partido van ganando terreno, especialmente entre los soldados que están en el frente, cansados de esta guerra absurda. Trotsky, que se convertirá en otro protagonista importante de esta revolución, vuelve de su exilio y se une a los bolcheviques. Para terminar con este movimiento subversivo, el gobierno ordena al regimiento de Petrogrado reprimir a los bolcheviques. En lugar de eso, los soldados se amotinan y amenazan con derrocar al gobierno. A pesar del amotinamiento, el levantamiento fracasa. El gobierno ordena detener a los militantes bolcheviques. Trotsky es capturado, mientras que Lenin se disfraza y logra escapar a Finlandia. A pesar de esto, el gobierno no logra tomar el control. Más de 2 millones de soldados en el frente desertan. Y la reforma agraria que prometieron aún no llega. La revolución comienza a transformarse en anarquía. Mientras tanto, en Moscú, los industriales y los grandes terratenientes ven que la revolución ha ido demasiado lejos.
Deciden entonces otorgarle poder a Kornilov, un general con puño de hierro. En agosto, envía sus tropas a la capital para restablecer el orden. Para mantener el poder, el gobierno moviliza a los partisanos de la revolución, incluyendo a los bolcheviques, que son liberados de la cárcel. Soldados y civiles toman posiciones para defender la ciudad. Petrogrado se prepara. Pero el enfrentamiento no se produce, las tropas de Kornilov se niegan a pelear. La contrarrevolución ha fracasado. En octubre, Lenin vuelve a Petrogrado en secreto. Le promete paz a los soldados agotados por la guerra, tierras a los campesinos, y el control de las fábricas a los proletariados. Sabe que el gobierno carece de apoyo, tanto por el ejército como por el pueblo, que no ven los frutos de la Revolución de Febrero. Se reúne con los líderes del partido, es hora de tomar el poder. Ya no se trata de provocar una insurrección popular, sino de llevar a cabo una operación militar. En la noche del 24 de octubre, los bolcheviques se apoderan de los puntos estratégicos de la capital: central telefónica, estaciones de ferrocarril, edificios oficiales. Tras el asalto del Palacio de Invierno, el 25 de octubre, el gobierno provisional es derrocado. Todos sus componentes fueron detenidos, salvo Kerensky, que logró huir. La mayoría de los delegados en el Congreso de Soviets de Rusia condenan el golpe y abandonan la sala. Los que permanecen validan la creación de un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. El triunfo de la Revolución de Octubre solo fue el comienzo. El poder de los bolcheviques no estaba aún del todo consolidado. Y en el horizonte asomaba una guerra civil. Todos los sectores que se oponían a los bolcheviques y su ejército rojo, conservadores, liberales, nacionalistas, incluso socialistas, formaron el Ejército Blanco, el cual fue apoyado por las potencias occidentales: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La guerra civil finalizó el 25 de octubre de 1922 y dio el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un nuevo poder que marcaría la historia contemporánea. Tras la muerte de Lenin, en enero de 1924, otro protagonista tomará su lugar. Uno que iniciará la consolidación de la Unión Soviética. Traerá grandeza y terror a su pueblo. Aquel valiente pueblo, que se levantó contra un régimen tirano, 5 años después, solo lograría reemplazarlo por otro. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, suscríbete al canal si ya no lo has hecho, y deja un comentario para poder mejorar, será de gran ayuda. Muchas gracias.